Muy buenos días, hermano amigo que estás esta mañana, este día martes. Es un gusto saludarte desde aquí del punto de grabación. Dios ha sido bueno y nos da la motivación, la misericordia para este día. Y hoy día martes 30 de abril. Bienvenido seas. Gracias por suscribirte al canal. Porque de esa forma estamos llevando la palabra de Dios a diferentes lugares donde tu presencia puede estar con un pariente, amigo. Bueno, Dios está llegando allí, así es que bienvenido seas. Sabes que si es por primera vez que estás ingresando a este año bíblico, bienvenido seas. Súbete con nosotros en este carro de hermoso estudio que es el año bíblico, donde el guía es el Espíritu Santo que va al timón. El mismo que inspiró la palabra de Dios sea el que nos conduzca a cada uno de nosotros para poder sacar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Cada momento Dios nos habla y nos habla por medio de su palabra. Ahora tú y yo no vamos a escuchar una voz audible, no. Todo lo que Dios quiso que yo y tú escucháramos, lo dejó escrito. Solamente es que tenemos que ir. Lastimosamente, en los años que estamos viviendo, el pecado ha avanzado, ha crecido. Las artimañas de Satanás también se han filtrado en el ser humano, en muchas razones, para quitarle el tiempo, la devoción o el entusiasmo de poder conocer de Dios su Creador. Bueno, esa es una lucha que vivimos, así es que estamos aquí para leer y estudiar juntos el capítulo 4, 5 y 6 del libro de Esdras. Y el libro de Esdras es bien importante porque nos da la motivación de que Dios cumple su palabra. Cuando Dios te hace una promesa a ti, querido hermano amigo, Dios la va a cumplir. Me llena de alegría porque Dios no es hombre para que mienta. Cuando Él promete algo, lo cumple, y cuando Él dice algo, lo realiza. Mira qué maravilloso. Te dije un texto allí de memoria que aparece en el libro de Números. Bueno, ¿recuerdas? Voy a hacer un recordatorio para que entendamos el libro de Esdras. Vas a encontrar a Zorobabel. Zorobabel es un gobernador que está liderando a los exiliados que llegaron a Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué fue llevado el rey a este lugar? Porque Nabucodonosor lleva a los de Judá, a los de Jerusalén, los lleva cautivo a Babilonia. Lleva todos los utensilios que están en el templo de Salomón. Maravilloso, todos los utensilios consagrados. Bueno, van y llegan hasta Nabucodonosor, al palacio de él. También vas a encontrar en el libro de Esdras a Esdras. Esdras es un sacerdote, escriba, versado, bien, diría yo, estricto, bajo las leyes de Dios. Alguien que pone en práctica la sabiduría y la creatividad e inteligencia que Dios le pone en sus manos. Me encanta esto. Yo, Esdras, lo admiro, lo que Dios hace y cómo Dios lo usa a él para dar a conocer las verdades de Dios que tiene para nosotros en este día. También te dejo que sabes que el libro de Jeremías es un componente de este libro de Esdras. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un poquito para que conozcamos algunas partes de lo que vamos a estudiar en el capítulo 4, 5 y 6 de este día martes. La tierra de Judá, se cumple una profecía que la tierra de Judá quedaría desolada durante 70 años. Bueno, eso lo vamos a encontrar en el libro de Jeremías, pero está acá. Recuerda que Jeremías es contemporáneo con Esdras y ellos. Muy bien. Ahora, Judá iba a quedar desolada por 70 años por el dominio de Babilonia o Nabucodonosor, que iba a llevar a Judá captiva. Ahora, esta desolación, esto ocurrió alrededor de los años 606 al 605 antes de Cristo.
70 años allá en Babilonia, el pueblo de Israel, Judá, el pueblo que Dios había escogido. En los años 538 o 537 al 536 antes de Cristo, Dios toca el corazón del rey Ciro. Esto es importante porque aquí ya estamos leyendo el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 que hemos estudiado. Ahora, hemos visto que el tocar el corazón no proviene de un humano. Dios toca los corazones. Y ya la profecía esta ya estaba dado, de que 70 años iba a estar desolado Judá, Jerusalén, por el pecado del pueblo de Israel. Ahora, vamos a hacer también, vas a recordar esto, tú que has estado cada audio allí o estudiando el año bíblico. En el reinado del pueblo de Israel, en el reinado del norte, de las 10 tribus, su capital era Samaria. En el reinado del sur, Efraín, Manasés y Judá, su capital es Jerusalén. 2 reinos allí. Bueno, en el reinado del norte, de las 10 tribus de Israel, su capital era Samaria. ¿Recuerdas que Samaria fue poblada por los sirios cuando fue el pueblo de Israel llevado cautivo? Samaria quedó desolada y el rey de los sirios trae de sus personas, de sus ciudades, a personas que vengan a poblar a Samaria. Y estas personas no conocían de Dios, y por no conocer de Dios, los leones, las bestias del campo se los estaban comiendo a ellos. Esto era drástico así. Entonces Siria, el rey de los sirios, trajo sacerdotes del pueblo de Israel que estaban cautivos, los regresó de nuevo a Samaria para que les enseñaran la ley del Dios creador del cielo y la tierra. Mira qué importante es esto. Solamente estoy haciendo un recordatorio que tú ya lo sabes porque ya lo pasamos en el audio. ¿Ok? Entonces, Dios le dio el privilegio a estos sirios, a esta nación, de que conociera quién era Dios. Y bueno, porque recuerdas que nosotros no estamos enseñados a obedecer a Dios y a reverenciar a Dios. Aunque somos creación de Dios, el pecado se ha señoreado sobre nosotros y tenemos que aprender a obedecer y a reverenciar a Dios. Mira, punto importante hoy, en esta mañana, este día, martes. Querido hermano, donde quiera que te encuentres, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, adoremos a Dios. Ese es el llamado de parte de Dios, llevado por el Espíritu Santo a tu oído en esta mañana. Aprendamos a reverenciar a Dios, aun cuando sea difícil. El capítulo 3 que estábamos estudiando el día de ayer, te voy a dar una base allí para entrar al capítulo 4 para entender lo siguiente que viene. Mira, maravilloso estudio. No te puedes perder estos capítulos. Te van a ayudar para la vida diaria, para la vida crecimiento espiritual en tu vida. El capítulo 3, cuando el rey da ese espacio que los judíos israelitas regresen a Jerusalén, ¿sabes qué? Lo primero que hacen, me encanta esto. El capítulo 3 que estudiamos, que te lo dejé allí para que lo estudiaras el día de ayer, ¿sabes que lo primero que hacen? Te lo voy a leer acá para que tú sepas lo que hicieron. Cuando llegó el 7º mes y los israelitas estaban ya establecidos en sus ciudades, mira, habían llegado a la ciudad. Yo no sé si alguien de Centroamérica ha ingresado, ha inmigrado a Suramérica y luego regresa para sus países Centroamérica, o donde quiera que tú hayas salido de un país, hayas inmigrado a Estados Unidos y luego regresas a tu país de Centroamérica, Suramérica. Me imagino que viven una alegría tan agradable porque regresan a su tierra. Bueno, ponte en el círculo de los israelitas. Sabes que los israelitas 70 años en Babilonia, en una nación pagana, y luego tienen el privilegio de regresar a Jerusalén.
¿conocían el área? Claro que sí. Y ya cuando están establecidos allí, mira lo primero que hacen. Ahí está Zorobabel como jefe, como gobernador, y está allí sus hermanos. Edificaron, versículo 2, edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Querido hermano, amigo que estás en esta mañana, mira, te voy a decir algo. Los que regresan de Babilonia ya aprendieron una lección tan grande. Y ellos aprendieron que el dejar a Dios nunca les fue bien. Fueron llevados cautivos, presos a una nación que no conocía de Dios. Y ahora que regresan, lo primero que hacen es darle a Dios la honra y la gloria por medio del holocausto. Edifican el altar y le dan holocausto a Dios, tal como estaba escrito por el mandato de Dios por medio de Moisés, escrito en los libros de la ley. A pesar del miedo que sentían a los pueblos vecinos, colocaron el altar sobre su base y ofrecieron sobre él holocausto al Señor, el holocausto de la mañana y el holocausto de la tarde. Qué bonito esto, porque la adoración de Dios continua era el holocausto de la mañana y de la tarde, el continuo sacrificio. Esto se le llama el continuo sacrificio. O sea, no había cesión. El sacrificio simbolizaba, recuerdas, a Jesús, que más tarde iba a venir a morir por cada uno de nosotros y los israelitas. El mismo sacrificio. Porque el limpiar los pecados con la sangre que el pueblo de Israel adquiría, el perdón de los pecados por la sangre del Cordero, cuando vino Jesús a morir, ya no más Cordero, únicamente la sangre de él es suficiente para todos los que habían pasado desde Adán y para ahora los que venían en el futuro, en el cual tú y yo nos encontramos. Importante esto. Así es que el holocausto era un símbolo tan grande de obtener el perdón de Dios. Bueno, y gracias a Dios, porque los que regresan vienen con un corazón bastante, diría yo, deseoso de seguir adorando a Dios. Tenían miedo por las naciones o los pueblos vecinos. Sí, voy a decir algo acá. Estaré hablando para una persona que siente temor a adorar a Dios. Y tú dirías, ¿cuál temor si ahora tenemos libre expresión en todos los países? Bueno, posiblemente tal vez no en todos, pero en la mayoría de los países hay libre expresión religiosa. Pero ya has puesto a pensar algo, y lo quiero decir hoy porque la palabra de Dios aquí abre este espacio para eso, porque habían unos que dice, a pesar del miedo que sentían, estoy leyendo Esdras 3:4 y Esdras 3:3, a pesar del miedo que sentían a los pueblos vecinos, colocaron el altar sobre su base y ofrecieron sobre él holocausto al Señor. ¿Sabes qué? El miedo no solamente existe así, apremiante. Hay muchos hijos de Dios, muchas personas que tienen miedo a entregarse a Dios. Y voy a mencionar los puntos porque la palabra de Dios habla por medio del Espíritu Santo. Mira, estaré hablando por una persona que tiene miedo a entregarse a Dios porque le gusta la diversión, la diversión así espontánea, bullicia. Bueno, esa diversión viene de parte de Satanás. Porque muchos dicen, bueno, al entregarme a Dios tendré que dejar todo ese bullicio, todo ese mal comportamiento que a la vista humana te trae un momento de alegría, pero pasando eso te deja un vacío grande y difícil de llenarlo. Y es por eso que suceden tantas cosas en el mundo actual, porque las personas caminan vacías de mañana, de mediodía, de tarde, porque han pasado un momento de transición donde buscando la felicidad se encuentran con el dolor. Otros tienen miedo de entregarse a Dios porque dicen, bueno, si me entrego a Dios tendré que dejar la vida que llevo de
placer mundanales como cuáles. Bueno, el poder tener más de una relación del matrimonio. Algo otros, el llevar consigo con ellos mismos vicios como lo es el alcohol, las drogas. Otros porque posiblemente dirán, bueno, tendré que sacar horas de trabajo para adorar a Dios en mi vida. Hay miedo a muchas cosas. Pero el pueblo que regresa del exilio de Babilonia ahora dice, a pesar del miedo, o sea, miedo había. Pero ellos dijeron a Dios, confiamos en ti, vamos a levantar el holocausto en honor a ti para reconciliarnos contigo y obtener el perdón, reconociendo de que tú vas a morir por nosotros pronto en el futuro. Óyeme. Y es por eso que en esta mañana, si tú tienes miedo, querido hermano, amigo, bueno, para entregarte a Jesús no debe de existir. Para otras cosas tienes que pensarlo y tienes que analizarlo, menos para entregarse de lleno a quien te hizo, que es el creador del universo y creador tuyo de tu vida, que es nuestro Padre Celestial. Con Él no debes ni de vacilar en decir, ¿lo hago o no lo hago? En veces sabes que yo siento un celo así grande, porque digo yo, qué tremendos somos nosotros los seres humanos, y me cuento contigo, porque todos los que pisamos aquí en la tierra, caminamos en la tierra, si no estamos constantemente con la presencia de Dios, somos tentados en todos los aspectos. Yo en veces siento un celo así grande, porque digo yo, qué difícil es, porque las personas, cuando se trata de diversión, cuando se trata de muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios, óyeme, dicen, allí me ves y allí te veo, así. Y yo digo, qué tremendo es esto. Pero cuando se trata de Dios, peros por todos lados, excusas por todos lados. Y sabes que de todos esos peros y excusas, un día tú y yo vamos a estar frente a la presencia de Jesús, y nos va a recordar todo lo que los hijos, tus amigos, te dijeron. Vamos, entreguémonos a Dios, porque en Él podemos entregarnos a ojos cerrados, porque Él es nuestro creador. Bueno, Dios te va a hacer pasar ese momento en el cual la invitación llegó a tu vida. Esto es así grande, y abrí ese paréntesis porque hay miedo en todos los aspectos. Y sabes que en el capítulo 3 también dice que los cimientos se dejan ver, los ponen allí. Y cuando están antes de tirar los cimientos del templo en el cual estaba derribado, que había construido Salomón, ahora, antes de echar la base del edificio, el pueblo hace primero ¿qué? Adora a Dios. Adora a Dios. Voy a decir lo siguiente aquí, porque aquí hay palabra de Dios para nosotros. En vez de nosotros queremos quitar o queremos plantar algo en nuestro ser, principios, normas cristianas, sin adorar a Dios, y nos vamos a ver frustrados, una vida cristiana frustradamente completa. Pero qué exuberante es una vida cuando tú comienzas a adorar a Dios, y después de la adoración de Dios comienzas a poner los cimientos de bases en tu vida. Ese es el caminar cristiano que Dios quiere en tu vida en este día martes. No comiences por hacer los arreglos primeros en tu vida, porque si comienzas allí sin adorar a Dios, no lo vas a lograr. Porque Jesús dice en el Nuevo Testamento, te voy a dar un texto de primicia, y dice: venid todos los que están cansados y agobiados. Él no dice, mira, primero descánsate allí, cuando ya te sientas tú a gusto, ven a mi presencia. No. Dios, nuestro Salvador Jesús dijo, no, yo los quiero que así como están agotados, cansados, cargados, vengan a mí. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Satanás se nos está llenando la mente y dice, no, tú así de pecador no puedes ir a la presencia de Dios. Ese es el pensar que Satanás mete en nuestra mente.
Pero Dios dice todo lo contrario. Así como estás de pecador, ven a mí. Porque si estuvieras tú sano y salvo, ¿para qué vas a ir a Dios? Esto es importante. Pero Satanás dice, no, es que tienes que comenzar a guardar esto primero para que seas el hijo de Dios. No, así como estás, querido hermano amigo, ven a Dios y después echa los cimientos, las bases en tu vida para seguir el camino de la santificación. Y esto fue lo que hizo el pueblo. Y el capítulo 4 dice que los samaritanos se oponen. ¿Sabes qué? Cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los repatriados, los que habían venido del cautiverio, edificaban el templo de Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, vinieron al gobernador, en este caso Zorobabel, y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: vamos a ayudarles, porque de igual que vosotros, nosotros buscamos a Dios, y a Él también sacrificamos desde los días de Ersadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. ¿Te das cuenta lo que te dije yo antes? Que los samaritanos no son israelitas, no son judíos. Aquí da a conocer de que los trajo el rey de Siria. Pero ellos quisieron, cuando vinieron estas personas, dijeron: bueno, adoramos al mismo Dios y a Él mismo también le rendimos holocausto. Así es que vamos a ayudarles a levantar el templo que está destruido. Porque el templo de Jerusalén, el templo de Salomón estaba destruido totalmente. Sus paredes, sus puertas destruidas, la muralla de Jerusalén destruida. Cuando Nabucodonosor saca cautivo a Judá, deja destruido. Los más pobrecitos, así pobres, sin nada, son los que quedan en Judá. Mira cómo es Satanás. Cuando ha inducido al hombre a pecar, lo deja como pobre, lo deja sin fuerza. Así había quedado Judá y Jerusalén, las familias más pobres, descapacitados, o sea, no tenían fuerza para levantar la ciudad. Es por eso que en esta mañana yo siempre te digo: apoyémonos en la palabra de Dios, entrégate a Dios. Y aquí los samaritanos dicen: les ayudamos a ustedes, estamos con ustedes. Pero ¿sabes qué? El versículo 3, Zorobabel y Josué y los demás jefes de las casas paternas de Israel respondieron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como mandó Ciro, rey de Persia. Ahora, este es un texto bastantito difícil, te voy a dejar una connotación grande. ¿Por qué razón, si vivían en Judá, estos samaritanos, por qué no aceptaron la ayuda a los repatriados, a los judíos que habían regresado del exilio? Bueno, pueden haber algunas más razones que la palabra de Dios da a conocer, pero te voy a dejar una únicamente. Te voy a dar una en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Una te voy a dar, que lo registra la palabra de Dios. Los samaritanos en sí no adoraban de un corazón contrito y limpio a Dios, y sus influencias iban a perjudicar la alabanza y todo el corazón agradecido de los exiliados que habían regresado. Y es por esa razón que Zorobabel se limita a obtener la ayuda de ellos y les dice: no la ocupo su ayuda, déjenos a nosotros construir el templo. Hay momentos que los líderes tienen que pararse de esa forma, aun cuando la persona profesa: oh, que yo soy de Dios, que Dios soy. No, vean sus conductas. Sabes que Zorobabel ya estaba allí, la familia ya estaban allí, habitando la tierra de Judá. Y posiblemente estas personas que fueron a decirle a Zorobabel que les querían ayudar con su mano ayuda, la conducta de ellos no era conforme a la voluntad de Dios, y fueron observados, porque los líderes no observan para juzgar, los líderes observan para ayudar. Porque alguien decía: bueno, no es que los líderes solamente llaman la atención para juzgar. No, si un líder te llama la atención es porque te ama. Y si te dice: vuélvete del camino del mal, es porque te ama, no te estás juzgando. Y esto fue lo que hizo Zorobabel.
las acciones de este pueblo, de los samaritanos, no eran de acuerdo a la voluntad de Dios y por lo tanto iba a ser una influencia mal para los exiliados que venían con tanto corazón limpio e íntegro para adorar a Dios. Y el capítulo último da a conocer que tuvieron obstáculos, sí. La iniciaron la obra, pero llega un momento que la orden se confunde. La orden del rey Ciro se confunde porque pasó el periodo de Ciro y se confunde. Y parece ser que detienen la obra porque habían personas opositoras. Estos samaritanos se pusieron ya en contra de los exiliados que venían, los repatriados. Se pusieron en contra de esa construcción del templo, de la casa de Dios. Bueno, yo espero que tú leas el capítulo 4. Pero gracias a Dios y a la misericordia de la profecía que ya estaba escrita, y es que Dios tocó a los que sucedieron al rey Ciro. Sabes que hay unas fechas importantes y cuando aparecen allí, por ejemplo, el versículo 24, el capítulo 24 dice: entonces la obra de la casa de Dios en Jerusalén cesó hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora ya Ciro ya está aquí, Darío, siempre bajo el requerimiento de los persas. Esto es interesante. Y ahora, el capítulo 5, nueva demanda de los samaritanos. Otra demanda. Y esto es grave porque perjudicaba la obra. Y aparece en el capítulo 5, verso 1, aparece allí el profeta Ageo, Zacarías, y también aparece Zorobabel. Verso 2, y entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Selatiel, y Josué, y dice acá, y empezaron a reedificar la casa de Dios nuevamente, del Dios de Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos y les ayudaban. Mira qué interesante. Los profetas de Dios estaban con ellos y les ayudaban. ¿Sabes que la palabra de Dios nos da una ayuda a nosotros? La palabra profética de Dios, de nuestro Salvador Jesús, nos ayuda cada día a nosotros cómo comportarnos. Hay miedo, que sean disipados por la presencia de Dios. Hay obstáculos en el camino, pongámoslo en las manos de Dios, que Él limpie el camino nuestro. Hay temor en la familia, en la pareja. Bueno, dedícate a consagrarte la vida a Dios, porque en veces las parejas viven con temor del uno al otro, de infidelidad. Y la persona en veces allá, yo me he encontrado con personas que dicen: estoy con temor si mi esposa o mi esposo me va a ser infiel allá donde yo no lo veo. Óyeme, miedo, temor a muchas cosas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está llenando ambas vidas, ambos corazones. Y te doy a conocer esto porque me encanta todo esto. El capítulo 6, Darío autoriza la reconstrucción del templo. Mira, Darío da a conocer nuevamente y va a los antecedentes y ve una orden del rey Ciro y dice: bueno, si esto se ordenó, buscó en los libros de las historias, y cuando encontró que el rey Ciro había dado esta orden, él la vuelve a reemplazar y dice: vayan adelante, hagan la construcción. Y ahora dice él: si necesitan dinero de la casa real, se les va a suplir los gastos. Mira, óyeme, cómo Dios toca esto. Me encantó estudiar estos capítulos porque Dios, cuando va a hacer algo, Dios no es un Dios pobre, es Él el dueño de todo el universo, y Él va a sacar lo que necesite para ti de donde Él lo vea conveniente. Solamente necesita de tú y yo que seamos obedientes a Dios y dedicar nuestra vida a Dios. Celebran la Pascua en adoración a Dios, el capítulo 6. Dios es Dios. Te dejo el resto de los versículos para que tú los estudies en esta mañana, ya sea de mediodía o de tarde. Sin embargo, yo quiero decirte, Dios siempre está requiriendo adoración de parte de nosotros, porque la adoración se pierde. En este día yo quiero orar por todos aquellos que le digan a Dios:
Oh querido Padre, la adoración mía estaba muerta hacia ti. Revívela, por favor. Cámbiame para yo poder adorar tu nombre, restablecer ese altar de adoración en mi vida, en mi familia. Yo no sé si tú oras con tu familia de mañana o de tarde. Si lo hiciste por un tiempo y has dejado, hazlo, inícialo nuevamente donde quiera que te encuentres. Dios está allí. Vamos a orar. Levanto la mano en señal. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque tú guías a cada uno de tus hijos. Y tu palabra ahora ha sido tan clara. Hemos visto personas que aprendieron una lección, el ir cautivos, y ahora regresan con un corazón lleno de gratitud. Y a pesar que había miedo a sus alrededores, ellos dedican todo para adorarte a ti. Yo no sé el miedo que está pasando ahora algunos de los oyentes de este audio. Yo ruego por ellos para que el Espíritu Santo les dé fortaleza. ¿Cuál es el miedo que está cruzando? ¿Hay algún temor, miedo de que no puedes disiparlo? Bueno, los ponemos en tus manos, querido Padre. Perdona nuestros pecados y límpianos. Que podamos restablecer, reanudar ese altar de adoración en nuestro ser, en nuestra familia. Danos esa paz que necesitamos cada uno, y sobre todo la adoración que nosotros debemos a ti de gratitud por cada día que nos das. Perdónanos, por favor, y que este día martes sea un inicio inolvidable donde marque la historia de nuestra vida, para gloria de tu nombre y para beneficio de nuestro ser y de nuestra familia, porque lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día martes. Y sobre todo recuerda, Dios quiere brillar en tu ser en este día. Bendiciones.